en el Pleno, señor presidente, y lo que yo le respondí al funcionario que vino a pedirme el apoyo para la exoneración del acta, le dije, yo no me presto a eso, porque en la última sesión, donde se vio el tema del aborto, presidente, como había perdido la mayoría ordenada por la señora Nadine Heredia de que vengan a apoyar una ley del aborto donde se perdona y se deja impune al violador, pero se permite un aborto libre, con el solo hecho de decir he sido violada sin denuncia al violador, como hoy exige el Código Penal, querían, señor presidente, darle paso a esa ley que va a quitarle la vida a seres inocentes. Un minuto para concluir con esta charla. La mayoría humanista, nadinista diría, porque yo sé que hay varios humanistas que no están a favor de quitarle la vida a los inocentes. La señora Humala quiso que la aprobación de esta medida del aborto sea como una cortina de humo, señor presidente, y como habían perdido, el presidente de la Comisión de Constitución astutamente se levantó de inmediato a pesar de nuestros reclamos para que se vote que sin necesidad de la aprobación del acta se hagan efectivos todos los acuerdos. Dejó en el limbo esa sesión, señor presidente, y luego recién se dio cuenta que ahí también quedaba en el limbo este dictamen. Y quería que nosotros aprobemos, señor presidente, la exoneración, la dispensa de la aprobación del acta. Y entonces yo le dije, ahora se dan cuenta que... Ha concluido su minuto, con esto estamos tratando de acelerar porque hay varios proyectos. 30 segundos. Que el tema es importante, presidente, porque hay 2 congresistas cuyas firmas no nos han sido tomadas. Y ese es un precedente muy negativo. Entonces, presidente, ahora sí se dieron cuenta recién que por no haber dispensado el acta para mantener la posibilidad de una reconsideración al aborto, se dieron cuenta que este proyecto lo dejaban en el aire también. Y quisieron a destiempo pedirnos nuestra firma para exonerar. Entonces yo no me presto, señor presidente, a jueguitos, así que quede muy claro que yo no me he negado a firmar el dictamen, me he negado a... Gracias, congresista. Congresista José Raguberto León Rivera. Gracias, señor presidente. El debate que se hizo para arribar a este dictamen que ha sido observado por el Ejecutivo no es producto de 1 o de 2 semanas. El país, la opinión pública, las instituciones han hecho mucho trabajo para arribar finalmente a esta conclusión. Y el Congreso ha dado esta respuesta, presidente, modificando hasta 8 aspectos de la ley de partidos políticos en la que está la parte que ha sido observada referente al financiamiento. Y esto creo que nos trae a la reflexión de qué cosa es lo que ha pasado acá, qué está pasando acá. Y yo creo que desde el Congreso tenemos que aclarar al país que la observación hecha por el tema del financiamiento es por una mera especulación o justificación burocrática de cuando no el MEF, cuando no la institución del MEF que siempre ha puesto no solamente en el tema electoral, sino en el ámbito de todas las inversiones, trabas a que las cosas no se lleven adelante. Y en este caso, fíjense, quiero hacer recordar que la ley de partidos, de financiamiento para partidos políticos se dio en el año 2004 y que tras 11 años hoy día se hace una propuesta y nuevamente sale observado porque el MEF quiere hacer una vez más un hecho burocrático. No hay justificación para que el Congreso y la Comisión de Constitución, que ha hecho un gran trabajo en este caso, pueda quedarse callado. Por eso, presidente, la insistencia es una obligación ética, es una obligación moral con el país para corregir todas estas fallas que ha tenido el sistema electoral. Y quiero dejar claro al país
no es financiamiento para campañas políticas, que no se confunda. Financiamiento para labores de capacitación, de formación y de educación en los partidos políticos que regirá a partir del año 2017. Si se quiere escuelas de política, si se quiere instituciones de política, habría que invertir realmente en estas escuelas que tienen que ser los partidos políticos. Por eso es que se hace hasta 8 reformas más en cuanto a presencia, en cuanto a institución, en cuanto a campañas electorales, a no regalar, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, presidente, mi partido, mi bancada votará por la insistencia porque consideramos un punto importantísimo. Gracias, congresista León. Congresista Jaime Delgado, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. El día de hoy estamos cerrando esta legislatura y si nosotros no aprobamos por insistencia esta ley, será una campaña electoral más sin reglas claras en algunos aspectos que estamos en esta ley precisamente disponiendo. Así que nuestro pleno respaldo a esto porque, presidente, hay temas fundamentales como se ha mencionado. El tema, por ejemplo, de la entrega de regalos, que ha sido una cosa que está prostituyendo de tal manera la política y los procesos electorales, o la misma regulación de la propaganda política que no está normado en ninguna legislación, y esto por lo menos plantea algunos principios generales que creo vale la pena rescatar. Así que ojalá que contemos con el apoyo de todo el Pleno a fin de garantizar la insistencia de esta ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Damer. Congresista Damer. Señor presidente, señores congresistas, este dictamen de insistencia viene luego de amplios debates y varias iniciativas. Ciertamente que recoge un conjunto de propuestas que se han venido desarrollando para poder corregir defectos sustantivos en el sistema vigente actual de los partidos políticos. Yo presenté un proyecto de ley relativo al tema de los partidos políticos que va a un tema fundamental que lamentablemente este proyecto de ley, inclusive en la etapa de insistencia que estamos actualmente, no resuelve. Y es que existe un conjunto de partidos políticos y se está normando impedimentos, se está creando impedimentos para la entrada de nuevos partidos políticos, para la formación de nuevos partidos políticos. La orientación fundamental de esta ley es dosificar y mejorar en algunos aspectos la presencia de los actuales partidos políticos, pero no es la de abrir el espectro de la acción política para que puedan surgir partidos políticos de diversos corrientes, de diversos sectores y de diversa, por lo tanto, composición y respaldo ciudadano. El sistema político actual en el Perú tiene un cierre de entrada. Ese cierre de entrada se está legitimando al poner 4% como obligación, que es una cantidad de firmas arriba de las 700.000, que significa en términos reales recoger más de 2 millones de firmas para inscribir un partido político. Eso no solamente en términos del costo, sino del número, cierra el sistema político actual, con los actores políticos actualmente vigentes. Lo que hace es orientar para que... Un minuto. Sigue todavía, congresista Damer, disculpe. Se vayan reduciendo y vayan quedando algunos, pero son los mismos que van ampliándose sus poderes. Todos sabemos la crisis política que se vive en el país. Debería haber una modificación sustantiva. Los partidos no pueden basarse solamente en recolección de firmas puestas en el jurado de elecciones, sino en la vida real. El jurado de elecciones hizo un estudio hace poco y señaló las dificultades que tienen, y ahora las encuestas lo demuestran, las dificultades que tienen los partidos políticos de conectarse con el conjunto de los ciudadanos. Por eso yo tengo una discrepancia fundamental, estructural, de conjunto sobre la manera como el proyecto plantea la mejora del sistema de partidos políticos. Pese a eso, creo que plantea varias medidas concretas que fundamentan la insistencia por parte del Congreso, que son positivas. Medidas respecto a temas de saneamiento financiero, respecto a temas de representación,
respecto al tema de composición, pero que no resuelven el problema de fondo. De ahí que si la votación fuera de un proyecto inicial, yo votaría en contra, pero siendo una votación de insistencia para que algunos mecanismos viables puedan funcionar en la actual campaña electoral de elección del sistema político, me parece que habrá que votar a favor por la insistencia, pero manteniendo mi reserva global sobre la propia manera como se plantea la reforma del sistema político, que sigue siendo ausente. No hay que cerrarlo, hay que abrirlo. Ese es el gran defecto. Gracias. Concluye el debate. Tiene el uso de la palabra el señor presidente de la Comisión de Constitución para proceder a votar. Gracias, presidente, por los fundamentos expuestos. Recordando que es una insistencia y requiere 66 votos, le pido a usted poner a consideración del Pleno del Congreso su insistencia. Gracias. Concluye el debate. Se va a votar la insistencia requiriéndose para aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas según el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del Reglamento del Congreso. Señores congresistas, sírvanse a marcar asistencia para votar. Se procede entonces a registrar la asistencia para realizar la posterior votación a la insistencia sustentada por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Freddy Otárola, tras la intervención de parlamentarios representantes de diferentes bancadas políticas, quienes apoyan insistir en la propuesta de modificar la ley 28.094, ley de partidos políticos. Con fecha 10 de diciembre de 2015, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del plazo de publicación del portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de la agenda para poder ver precisamente esta insistencia. Continúa el registro de asistencia para luego realizar la votación a la insistencia en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo. Se plantea la aprobación de esta insistencia, que la autógrafa observada plantea, entre otros temas, modificar la denominación de la Ley de Partidos Políticos a Ley de Organizaciones Políticas, introducir modificaciones a las disposiciones sobre actividades de educación, formación y capacitación como fines y objetivos de los partidos políticos, requisitos del acta de fundación, número de adherentes exigido, definición de los órganos y autoridades que toman las decisiones económicas y de tesorería en las organizaciones políticas y alianzas y de quienes las ejecutan. También plantea prohibir la inscripción de organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario o programático promueva la destrucción del Estado. Vamos a cerrar el control de asistencia. Marcar asistencia. Vamos a proceder a cerrar dentro de un rato.
bastante breve. Cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 81 congresistas. En razón de que el presente proyecto de ley modifica la Ley Orgánica de Elecciones, se requiere para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de los congresistas. Es decir, 66. Al voto. Se requiere entonces el voto favorable de 66 congresistas, tal como lo ha indicado el titular de Poder Legislativo, Luis Iberico, para la aprobación de la insistencia en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, referida a la ley de partidos políticos, y de aprobarse ya sería ley de organizaciones políticas. La propuesta precisa en relación con las alianzas entre movimientos que solo pueden participar en elecciones regionales y municipales, y las alianzas entre organizaciones políticas locales solo en elecciones municipales. Se amplía un año el plazo para la adquisición de derechos estatutarios desde la finalización del proceso electoral para afiliaciones posteriores al cierre del registro de organizaciones políticas por elecciones. También plantea aumentar la proporción de candidatos a elecciones que pueden ser directamente designados por el órgano partidario que establezca el estatuto. Se prohíbe la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica que superen el 0.5% de la UIT, sancionándose el incumplimiento con multa equivalente a 100 UIT y la exclusión del proceso electoral. Se modifica la tercera disposición transitoria de la ley para señalar que la distribución de fondos públicos prevista en el artículo 29 se iniciará a partir del 2017. Julca Damer, García Belaunde, Velázquez Quesquén, Acuña, Peralta, Capuñay, de la Torre. Uribe Medina. Marquen, por favor. Sírvase a marcar, señor congresista. Todavía no estamos marcando. Cerrar votación. Ya están los 66, ¿no? Cerrar la votación. Han votado a favor 73, 0 en contra, 3 abstenciones. Más. Uribe verde. Beteta verde. Virgilio Acuña verde. Víctor Isla, verde. Capuñay, verde. Apaza, verde. Carlos Brus, verde. Cama, verde. Renzo Reyardo, verde. ...83 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia. La aprobación de insistencias no requiere segunda votación. Siguiente proyecto. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 4755. Se propone modificar la Ley Orgánica de Elecciones respecto de los datos contenidos en el padrón electoral. Se va a iniciar el debate del proyecto de ley 4755, por el que se propone modificar los artículos 197 y 203 de la ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones,
respecto del padrón electoral. La Junta de Portavoces, con fecha 10 de diciembre de 2015, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Freddy Otárola Peñaranda, presidente de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Señora Presidenta, y le ruego al Pleno prestar atención, es un proyecto muy puntual por el que está insistiendo fundamentalmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y si queremos sintetizar el proyecto en algo, es así de sencillo. La ONP requiere tener en su base de datos y en sus actas la dirección de los votantes. ¿Para qué? Para que al momento de programar en qué local van a votar, pueda hacerlo en el local más cercano al domicilio del votante. Es así de sencillo. El artículo 203 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, establece que en el padrón electoral, el cual es elaborado por RENIEC y remitido a la Oficina de Procesos Electorales para el desarrollo del proceso electoral, se consignan los nombres y apellidos, el código único de identificación de los inscritos, la fotografía, la firma digitalizada, el distrito, la provincia, el departamento y el número de mesa de sufragio. Como puede verse, en dicha información no se consigna la dirección propiamente de los electores, solo el distrito Juan Pérez con domicilio en tal distrito, lo que genera un obstáculo para facilitar el ejercicio del derecho al sufragio, en razón a que la ONP no puede desarrollar un mapa de distribución de los mismos, lo que genera es que en algunos distritos grandes o de geografía compleja, al consignarse los centros de votación al azar, hayan problemas de desplazamiento de los electores, ocasionándole graves perjuicios, tanto a modo personal en zonas con difícil acceso, como al colectivo en zonas urbanas, como es el caso de la congestión vehicular, alzas, pasajes, etc. Es decir, si yo programa que voy a votar en un local lejano a mi domicilio, en zonas andinas, difícil acceso, lluvias dificultan mi votación, y en zonas urbanas, costos de transporte, congestionamiento, etc. Debido a que la información de la dirección de los ciudadanos sobra en los registros de RENIEC, la propuesta de la modificatoria del artículo 203 de la Ley 26.859, de tal forma que la información de la ubicación de los electores se consigna en el padrón, permitiendo a la ONP precisar de manera eficiente los locales de votación en favor de un proceso más ordenado, eficiente, incentivando de esta manera, además de un voto responsable, mayor participación política. Entonces está claro, en la primera parte, darle el domicilio del elector para que la Oficina de Procesos Electorales le señale un centro de votación el más cercano a su domicilio. Asimismo, se propone modificar el segundo párrafo del artículo 266 de la Ley Orgánica de Elecciones, incluyendo en el padrón la huella dactilar digitalizada de cada ciudadano, permitiendo con ello, mediante el uso de los lectores biométricos, la identificación más certera y eficaz del elector, tal como, por ejemplo, se hace en notarías y en bancos. Debe tenerse en cuenta los beneficios que tendría la aprobación de este proyecto, pues en las próximas elecciones generales se van a movilizar más de 23 millones de electores, 23 millones de electores que deberán trasladarse a más de 5.000 locales de votación. Solo a guisa de ejemplo, en el área urbana en Lima se movilizan 6,5 millones de personas, que obviamente movilizar 6,5 millones de personas casi a la misma hora, el mismo día y con el mismo objetivo, va a ocasionar incremento de pasajes, congestionamiento, desesperación y una serie de problemas logísticos. Por todo ello, señor presidente,
pido a usted se someta a debate el tema y conforme lo requieren los organismos electorales, en especial la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pido al Pleno votar a favor. Gracias. Gracias, señor congresista Freddy Otárola, presidente de la Comisión de Constitución. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Congresista Roberto Angulo, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Esta iniciativa es una propuesta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE. Es muy simple. Lo que se trata es de colocar en el padrón electoral la dirección del votante y además su huella dactilar. Como decía el presidente de la comisión, lo que favorecería esto es ubicar al votante en su lugar de origen o en su lugar donde está viviendo. Y eso va a permitir que de alguna u otra forma no tenga que desplazarse, no tenga que trasladarse de un lado a otro. Y lo puede hacer cercano, puede votar en un lugar cercano a su domicilio. Por otro lado, con la huella dactilar va a evitarse cualquier tipo de suplantación. Va a ser mucho más rápido, ¿no? Pone la huella y de esa forma va a estar identificado este ciudadano. Por eso, señora presidenta, pido que se ponga a votación y pido a todos los señores congresistas, señoras y señores congresistas, que apoyen con su voto a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, congresista Roberto Angulo. Si no hay ningún colega congresista que quisiera hacer uso de la palabra, concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Otárola Peñaranda, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidenta. Por lo expuesto, pido a usted someter a consideración del Pleno el proyecto que ha sido debatido. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Acaba de finalizar entonces el debate del proyecto de ley 4755 que propone modificar la Ley Orgánica de Elecciones respecto de los datos contenidos en el padrón electoral. La representación nacional procede a registrar la asistencia para realizar posteriormente la votación a dicha propuesta de ley. En esta sesión matutina ya ha sido aprobada la insistencia a la autógrafa observada por el presidente de la República que plantea modificar la ley de partidos políticos. Fue aprobada con 86 Mientras votos nuestros a favor. colegas congresistas van registrando su asistencia, queremos aprovechar el día de hoy, saludar por su onomástico a nuestros colegas Giancarlo Baquelli Corbeto, que el día de mañana estará cumpliendo un año más de vida, y a nuestro colega Héctor Becerril Rodríguez, que el 28 de diciembre estará cumpliendo un año más de vida. Felicidades. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión.
la sesión plenaria, la última de... Antes de cerrar la asistencia, el presidente de la comisión va a hacer el uso de la palabra. Congresista Angulo, muy breve con su venia, presidente. Congresista Roberto Angulo. Sí, quiero por favor pedir, señora presidenta, que se suprima el último renglón del artículo 2, que dice lo siguiente: con excepción de los procesos electorales que se encuentran debidamente convocados. Que eso se suprima, por favor, y que solamente quede lo siguiente: la presente ley entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Ahí termina, punto, por favor. Congresista Roberto Angulo, muchas gracias. El presidente de la comisión tiene la palabra. Sí, voy a dar lectura a cómo quedaría el artículo 2. La presente ley entra en vigencia hasta el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano y se suprime con excepción de los procesos electorales que se encuentran debidamente convocados. Gracias, presidente. Vamos a proceder a votar. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia con las aclaraciones que ha hecho el presidente de la Comisión de Constitución. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 83 señores congresistas. Al voto. En razón que el presente proyecto de ley modifica la Ley Orgánica de Elecciones, señores congresistas, se requiere para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de los congresistas. Votación calificada que requiere más de 66 votos. Se procede entonces a la votación del proyecto de ley 4755 que plantea modificar la Ley Orgánica de Elecciones respecto de los datos contenidos en el padrón electoral. En el transcurso de esta sesión matutina fueron aprobados ya 2 oficios enviados por el Poder Ejecutivo para autorizar a salir del territorio nacional al jefe de Estado del 19 al 24 de enero del 2016 para participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial 2016 que se realizará en la República Helvética. De igual forma, se le autoriza salir del territorio nacional entre el 26 y el 28 de enero del 2016 a fin de asistir a la 4ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que se va a realizar en Quito, Ecuador. También fue aprobada en primera votación y exonerada en la segunda el proyecto de ley 1351, que propone la ley de saneamiento legal de vehículos automotores inmatriculados a través de resoluciones judiciales. Quedó expedito para su respectiva Señores congresistas, promulgación. sírvanse verificar en el tablero de votación. También se aprobó la insistencia a la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo referida a la modificación de la Ley de Partidos Políticos. En estos instantes, la representación nacional realiza la votación del proyecto de ley 4755 que plantea modificar la Ley Orgánica de Elecciones sobre los datos contenidos en el padrón electoral.
Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. ¿Dónde está? Votación cerrada. Han votado a favor 80 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más congresista Zamudio, verde. Congresista Claudia Cuari, verde. Congresista Carrillo, verde. Congresista Marta Chávez, verde. Rolando Reategui, verde. Congresista Jaime Delgado, verde. 86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Freddy Otárola. Gracias, presidenta. Por la unanimidad obtenida, pido a usted se vote la exoneración de la segunda votación. Atendiendo lo solicitado por el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Freddy Otárola, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Tras haberse aprobado por unanimidad el proyecto de ley 4755 que propone modificar la Ley Orgánica de Elecciones respecto de los datos contenidos en el padrón electoral, el titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Freddy Otárola, solicitó la exoneración de la segunda votación. Tema que en estos instantes se está procesando a través del voto electrónico. Ya va a finalizar la votación, la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 4755 que plantea modificar la Ley Orgánica de Elecciones sobre los datos contenidos en el padrón electoral. Ya fue aprobado en primera votación por unanimidad. Señores congresistas, solicitamos verificar el tablero de votación para registrar su voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada.
Han votado a favor 75 congresistas, 0 en contra, 1 abstención. Más congresista Zamudio, verde. Congresista Cuari, verde. Congresista Josué Gutiérrez, verde. Congresista Beteta, verde. Congresista Reategui, verde. Congresista Carrillo, verde. 81 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 4755. Siguiente proyecto. De la Comisión de Constitución. Relator, disculpe usted, antes de dar lectura al siguiente proyecto, la congresista Luisa Cuculiza ha solicitado la palabra. Gracias, presidenta. Mire, verdaderamente ya es un fastidio el seguir esperando sobre la insistencia de la ley de reservistas. Lo único que falta es que se ponga a esta ley el número correspondiente del Ejecutivo y se puede hacer publicada. Eternamente me están diciendo la coordinadora que tiene acá Palacio, la señora Palomino, de que ya sale, que está acá, que está allá, que más allá. Y verdaderamente yo quisiera hacer una ya insistencia más formal sobre que me pongan el número a la ley de oficiales de reserva, que ha sido aprobada por unanimidad en este Congreso, porque de lo contrario estamos en nada, y esto es una burla para los oficiales en el Ejército. Muchas gracias. Congresista Luisa Cuculiza, esto se está haciendo las coordinaciones con PCM para que pueda ser promulgada. Siguiente proyecto. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 4818. Se propone modificar el artículo 29 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el literal C del artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones. Se va a iniciar el debate del proyecto de ley 4818 por el que se propone modificar el artículo 29 de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el literal C del artículo 390 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. La Junta de Portavoces, con fecha 10 de diciembre de 2015, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Freddy Otárola, presidente de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. El tema es sencillo. Eliminar del documento nacional de identidad ese holograma que se pone como constancia de votación. Este holograma fue incorporado cuando la conectividad a nivel nacional era inexistente o si existía muy deficiente. Esto ha cambiado en estos tiempos con las tecnologías de la información y la comunicación, pues en la actualidad la constatación de sufragio se puede hacer mediante consultas en línea que están a disposición de todas las instituciones públicas y privadas, con lo cual el holograma se ha convertido en un elemento obsoleto que ya no es referencia de consulta para verificar si el ciudadano cumplió con su derecho de votar. Sin embargo, se sigue utilizando y esto le ocasiona a la Oficina Nacional de Procesos Electorales un gasto superior a los 4 millones de soles innecesariamente, y por ello es esta oficina que incluso para facilitar la rapidez en el voto está pidiendo que se suprima. Por este motivo sustentamos la propuesta de eliminación del holograma en los futuros procesos electorales, tema que ponemos a consideración del Pleno. Sintetizando, cuesta más de 4 millones confeccionar los hologramas. Con la actual tecnología de la información ya no se requieren porque se puede cruzar información a nivel nacional y burocratizan y encarecen el proceso de votación. Por ello, la Oficina de Procesos Electorales está pidiendo su eliminación. Gracias, presidente. Culminada la sustentación, se va a dar inicio al debate. Si algún congresista tiene la palabra, el congresista Manuel Dammer. Señor presidente, este es un proyecto importante, pero yo quería insistir en un tema que traté hace poco y que nuevamente se ha vuelto a plantear. Acabamos de aprobar insistir en un proyecto de ley en relación a la ley de partidos políticos.
pero este viene a ser el cuarto proyecto de ley que el Congreso insiste y el Poder Ejecutivo no promulga, no publica. El tema de la ley del patrimonio cultural fue insistido por el Congreso. Ya pasaron los 15 días del caso. Ya se hizo la vez pasada la insistencia y el Poder Ejecutivo, según nos informó el presidente al Pleno del Congreso, iba a publicarlo. No sé si ya ha salido el peruano en otra publicación que no se ha leído en el país, pero no se ha publicado nada, hasta donde se tiene información. Sería bueno que se nos dé un informe oficial por parte de la mesa directiva qué está ocurriendo, porque esto ya viene a ser casi una infracción constitucional. Cuando está cerrando sus funciones el Congreso, no puede ser que el Ejecutivo esté almacenando proyectos de ley insistidos por el Congreso, pero no promulgados, no publicados de acuerdo a lo que manda la propia norma constitucional. Ya tuvimos un incidente en una oportunidad anterior y el Ejecutivo se vio obligado a publicarlo. Ahora estamos en una circunstancia similar, pero con más proyectos de insistencia y que debería, en ese sentido, antes de que se levante el Pleno de hoy día, antes que el Pleno de hoy día pueda decir se acabó la legislatura y pasamos a otro periodo, deberíamos tener una respuesta del Consejo de Ministros. Solicito como cuestión previa que se pida al presidente del Consejo de Ministros por parte del Congreso que nos informe qué está pasando, si vamos a aprobar leyes que no van a salir publicadas nunca o si se van a publicar las leyes que ya el Congreso insistió. Tiene la palabra el señor congresista Martín Belaunde. Señor presidente, con respecto al proyecto de ley 4818, yo quisiera decir que nosotros muchas veces hemos aprobado leyes inútiles e innecesarias, pero esta ley, y quisiera que me escuche el presidente de la Comisión de Constitución, por su intermedio, lo noto un poco distraído. Ojalá que no esté permanentemente distraído. No es bueno para